¿Cómo andás, Juan? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal, muchachos? Un gusto. Nuevo columnista. Nueva columnista. Vamos a estar un Nuevo poco segmento, hablando... nuevo segmento. Nueva columna. Todo nuevo, todo inaugural. Bueno, contanos un poco... Mañana. Un poco ahí algo bien por arriba y después vamos a indagar un De poco la más. elección en Venezuela. La elección en Venezuela. Bueno, muy sencillamente tenés dos candidatos principales que son Nicolás Maduro y Edmundo González. Edmundo González en realidad llega a su candidatura reemplazando a María Corina Machado. Machado es una mina que viene peleando contra el chavismo desde que Chávez estaba vivo, es decir, más de 10, 15 años de militancia en ese sentido, y que ganó hace poquito las internas dentro de la oposición venezolana. Pero su participación fue prohibida por el Tribunal de Justicia de Venezuela y por lo tanto no puede participar. La relevó Edmundo González y Machado se dedicó los últimos meses a apoyar y bancar la candidatura de este hombre. Hace poquito obviamente cerraron la campaña, hicieron una movilización gigantesca en Caracas, pero venían recorriendo cada pueblo, cada provincia de Venezuela, lleno de gente. Es impresionante ver las movilizaciones. Ella está alrededor de inhabilitada, ellos. ¿no? Ella está inhabilitada, ¿Por sí. qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el dictamen del Tribunal Superior? Fue un proceso judicial bastante turbio sobre unos fondos de campaña. La verdad, se entiende poquito qué fue lo que se entiende que es política la decisión, no es una decisión judicial basada en una serie de hechos. Ella no va a caer presa por esto ni de cerca. Claro, es una causa de corrupción y la proscribieron. Exactamente. Y floja de papeles. Ella muy probablemente debería por participar. Es recontra popular. Según las encuestas, estaba viendo las encuestas que vienen haciendo en Venezuela y son terribles. Le da una victoria a la oposición venezolana de 60-20, una cosa así. Ah, ok, un montón. Obviamente andás a ver cuál es el nivel de precisión de esas encuestas. Es difícil medirlo en todo el mundo, es difícil medirlo en la Argentina, donde hay muchísimo laburo, muchísima guita, muchísima experiencia puesta en eso. En Venezuela, que estás en el medio de una dictadura y que no andás a ver cómo te responde la gente, debe tener sus complejidades especiales. Yo te quería preguntar, más o menos, para entender, digamos, si vos tenés el espectro, Nicolás Maduro más a la izquierda, si se quiere, más o menos dónde se ubica esta principal oposición. Entiendo que hay otros candidatos también que no son tan relevantes, digamos, que no son los que tienen tantas chances de ganar, pero más o menos, digamos, qué posición ideológica tienen, con quién están vinculados en términos de exterior también, quiénes son, básicamente. Y tenés 9 candidatos en realidad, pero claro, Maduro y González son los únicos que pinchan o cortan y que tienen chance de llegar al poder. A ver, es difícil, yo creo que derecha e izquierda para hablar de política internacional siempre es más confuso que otra cosa, porque, qué sé yo, para ponerte un ejemplo, ser de izquierda en Israel es estar en contra de las dádivas sociales y estar a favor de una relación más de pacifismo con Palestina, y ser de izquierda en la Argentina tiene más que ver con bancar, para ponerlo muy esquemáticamente, los planes de trabajo, los planes sociales, etc. Entonces, son categorías que cuando te pones a mirar en cada país qué significan, es difícil de decir, bueno, Maduro es de izquierda. Maduro es parte del PSV, es parte del chavismo. Él es un representante de lo que se considera izquierda en Venezuela. Es un dirigente que llega al poder en el 2013, después de la muerte de Chávez, en unas elecciones donde gana con el 50,6% de los votos. Es decir, finito. A partir de ahí hay una deriva autoritaria muy profunda del chavismo, con represiones muy grandes, con una elección perdida que después esencialmente hacen una tramoya para no reconocer que no habían ganado la Asamblea Nacional y por lo tanto llaman a una nueva elección para cambiar la Constitución y finalmente le dan los poderes a la nueva Asamblea Constitucional que tenía antes la Asamblea Nacional, es decir, la Cámara de Diputados. Es una izquierda rara, es una izquierda muy católica o muy cristiana en realidad. Ha habido expresiones homofóbicas, ha habido algunas marginales, expresiones antisemitas por parte del chavismo. Sí, a nivel internacional ellos están muy alineados al eje Irán, Rusia, China, exactamente. Y del otro lado está María Corina Machado, que es una mujer que uno podría considerar de centro derecha, pero la verdad es que toda su campaña se realizó en base a ideas de antichavismo y no mucho más que eso. Bueno, lo conocemos acá. O sea, las campañas argentinas hace 20 años. Pero hay más candidatos a la derecha de Machado, si se quiere.
La verdad es que no me puse a investigar quiénes son los otros 7, porque me parecía poco interesante. No es que va a haber una tercera fuerza que le coma al electorado, eso no va a pasar. No, eso no va a pasar. Y es, mañana se vota y después de esa elección, ¿hay una segunda instancia o es solamente esta elección y el ganador debería ganar directamente ya? El ganador gana y el ganador se queda con el poder y finalmente la transición tiene que ser en enero. Es decir, gane quien gane, al gobierno de Maduro le quedan 5 o 6 meses de poder. Y hay muchas dudas ahora mismo sobre qué carajo va a pasar mañana. Claro. No solo en términos electorales, que siempre es una incertidumbre, sino en términos de el conteo de los votos, si eso va a ser reconocido nacionalmente e internacionalmente. Si el desarrollo de la jornada va a estar establecida, digamos, se va a poder realizar en las mejores condiciones posibles. Recontra. Y ya hay muchas señales muy duras en contra de esa hipótesis, de hipótesis de que va a andar todo bien. Sí. Se lo vio con Alberto Fernández la última semana, no sé si estuvieron siguiendo el caso. Ah, sí. Sí. Pero Alberto lo habían invitado directamente desde el gobierno venezolano a ser veedor de las elecciones, y después de una entrevista donde el expresidente argentino dijo que le gustaría que si el gobierno de Venezuela pierde las elecciones acepte el resultado, algo lógico. Sí, lo desinvitaron. Le dijeron, mira, mejor no vengas, no estoy cómodo. Con esa actitud no estoy cómodo con que si tengas que ver todos los votos vos. Exactamente. Exactamente. Otra cosa que te quería preguntar es, sabemos que Nicolás Maduro es el referente político, digamos, del Ejecutivo Nacional en este momento. Lo que estaba en cuestión, estaba en tela de juicio el año pasado o desde el momento en el que definieron que iban a realizarse elecciones, es si podía haber otro candidato desde ese sector. Yo entiendo que él está posicionado ahí porque si él no está, todo ese bloque, ese frente político, todo ese espacio, digamos, de lo que era el chavismo, se rompería en 1000 pedazos por la interna que tiene de fondo, digamos. Y hay una interna muy grosa dentro del chavismo y dentro de... A ver, una vez que muere Chávez, él nombra como heredero a Maduro, era el vicepresidente de Chávez, venía de ser ministro de Relaciones Exteriores, antes había sido diputado nacional por el chavismo. Pero igualmente se divide, hay una interna profunda dentro del espacio político. Los principales referentes son Nicolás Maduro en la presidencia y Diosdado Cabello, que ocupó distintos lugares en el gobierno venezolano, pero sobre todo es un representante del poder militar, muy importante. Siempre Chávez era exactamente, y la primera vez que intentó llegar al poder fue a través de un golpe de Estado en los 90, principios de los 90. Y una de las bases de poder político del chavismo, más allá de su popularidad, que por supuesto la tuvo en toda su historia. Hay una elección ganó Chávez con más del 60% de los votos. Entonces hay una base de poder militar muy importante y Cabello representaba a esa parte del chavismo. Claro. Maduro logró mantener el poder, igual Cabello tiene un rol importante en el gobierno. Yo no sé qué pasaría si Maduro se baja dentro del chavismo venezolano. La verdad es que está muy reducido para lo que fue una vez. Había unos análisis muy interesantes que hizo la oposición chavista sobre los actos de campaña que iba haciendo Maduro. De cómo actos que ellos habían hecho llenando avenidas gigantescas desde... Suponete, pones el acto, para una alternativa nuestra, pones a la gente hablando en la Plaza de Mayo y llenás hasta el Congreso, toda la Avenida de Mayo. Y en cambio, eso sería Chávez en el pasado, y en cambio era Maduro poniendo su discurso en 9 de julio y llenando 2 o 3 cuadras para allá. Claro. Entonces, como hacían análisis de ese tipo, de cuánto estaban llenando en comparación con otros años y con otras campañas del chavismo mucho más exitosas, y lo veían mucho más débil. Claro. Volviendo a lo anterior, lo de los veedores internacionales, que es interesantísimo, no solamente se peleó con Alberto, también se peleó con Lula, que era uno de los apoyos continentales que tenía el madurismo hasta ahora. Hay que pelearse con Lula. Sí, a mucha gente lo hace igual. Sí, ya sé, sí, pero yo lo voy a defender. Es el único que... No, a mí me cae muy bien, es Lula. Un tipazo. Recontra, y tiene una historia apasionante, emocionante. O sea, fue en Cana 2 veces y las 2 veces salió de la cárcel y se dedicó a querer ser presidente. Cosa que es increíble. Pero se pelea con Lula, y además a todos los veedores de la derecha continental. Por ejemplo, hubo un expresidente boliviano que intentó llegar a
a Venezuela y no pudo, expresidentes de Colombia, de México, de muchos países de Centroamérica que no son chavistas o no son del eje de la izquierda continental, intentaron llegar a Venezuela y no les dejaban levantar el avión. ¿Hay veedores entonces? ¿Pudo llegar alguien? No lo tengo claro. Okay. Debe haber algunos veedores internacionales, seguramente alineados al chavismo de Nicaragua, probablemente los hayan dejado ir sin ningún problema. Hay que ver qué pasa con eso y hay que ver cómo se desarrollan mañana las elecciones. Ok. Está bueno. Y en caso de perder, ¿se espera una transición ordenada? ¿Cómo va a ser eso? ¿Va a haber caos? Caos, total. No se sabe. No se sabe. No se sabe. No. Si no se sabe, es que es Sí. caos. Sí. Ahora, Si no se sabe, es una mala señal, es claramente. caos. La verdad es que lo que yo estuve leyendo, hay muchas opciones. Una opción es que Maduro decida no entregar el poder y haga un autogolpe o no reconozca las elecciones o diga que hubo un fraude en contra suyo, cosa que sería bastante graciosa porque él maneja el gobierno, pero puede acusar una conspiración de Estados Unidos y demás. Otra opción es que se sienten a hablar y les ofrezcan tanto a Maduro como al resto de los chavistas algún plan de escape. Claro. Es decir, aceptá que perdiste, abandona el poder, pero no te metemos en cana, no metemos en cana a tu familia. Hay robos multimillonarios en la historia del Partido Socialista Venezolano y con juicios muy importantes a nivel internacional, sobre todo lo que tiene que ver con PDVSA, que es la empresa petrolera, que es la principal empresa del país y que es estatal, y se perdieron miles de millones de dólares ahí, que no se sabe a dónde fueron. Entonces, si logran acordar un plan de amnistía, un plan que le permita mantenerse bien a lo que es hoy el oficialismo, puede haber una transición pacífica. Si no, no se sabe qué va a pasar. A la mayor parte de las Fuerzas Armadas venezolanas, que son otra cosa que las de acá, es decir, tienen potencia, tienen fuerza, tienen una ideología propia, tienen armas, tienen presupuesto, siguen bancando a lo que hoy es el gobierno de Maduro. De hecho, es muy probable que sin esas Fuerzas Armadas no existiría hoy el gobierno de Maduro. Es muy loco como cuando decías al principio cambia las categorías izquierda-derecha, uno dice, bueno, militares, uno nunca piensa acá en izquierda. Recontra. Y allá pensás en izquierda y a mí un poco me molesta ese momento de catarsis. El momento donde no son preguntas para nada objetivas, pero que ser progre te cuesta hablar de estas cosas o te cuesta hablar de Venezuela de esta manera. Como uno puede estar a favor de un montón de cosas de izquierda más teóricas, pero a la hora de esto no cumplen las reglas de algo democrático. Es así. Sí, no. O sea, como, es que está bien. viste lo que que además decía. me siento diciéndolo como, no me escuchen. Sí. No, yo solamente le preguntaba, tipo, para establecer un lineamiento, más o menos, ver dónde están posicionados los candidatos, pero es verdad, o sea, efectivamente los términos izquierda y derecha no te sirven para hacer un análisis sesudo de la elección venezolana. Una cosita más te quería preguntar es si Juan Guaidó, que fue, un presidente interino reconocido por la ONU, fue un tipo que estuvo ahí, después lo corrieron del país, está exiliado creo en Estados Unidos ahora, que era de la oposición al gobierno de Maduro, ¿tiene alguna relevancia en este sentido? Si esa persona está posicionada al respecto, no hay nada. O sea, sí, está posicionada, obviamente Claro. banca la oposición al chavismo. Sí. O sea, quedó muy marginado. Juan Guaidó Sí. fue una apuesta de la oposición venezolana cuando ellos ganan la Asamblea Nacional en el 2017. En ese momento ellos le sacan la mayoría por primera vez en 20 años al chavismo en su cámara legislativa. ¿La Asamblea Nacional cómo funciona allá en Venezuela? Creo que es unicameral. La verdad que Ok. no lo sé, pero creo que es unicameral. Ellos le ganan al chavismo esas elecciones, nombran un presidente propio. Inmediatamente, a través de la justicia y luego de llamar a elecciones para la Asamblea Constituyente, el chavismo desconoce esa presidencia interina, desconoce que que hayan votado para destituir a Maduro y siguen con el poder. Guaidó intentó ser presidente, o sea, se dijo a sí mismo presidente durante años antes de ser exiliado, de forma completamente infructuosa. No le sirvió para nada a la oposición venezolana esa apuesta. De hecho, le regaló al chavismo la posibilidad de perpetuarse en el poder acusando un golpe de Estado. Sí. Cosa que ya habían intentado. De hecho, la historia del chavismo, si vos te pones a mirar desde 1998, que es cuando llega Chávez al poder por primera vez, está cruzada por varios intentos de golpe de Estado que les permiten, en general, al chavismo
salir más fuerte, más fortalecido. En el 2012 es la primera intentona, que de hecho Chávez está fuera del poder por 2 días, y cuando regresa al poder y se pone a reprimir como loco a la oposición, y muy justificadamente, porque acaban de hacer un golpe de Estado. En el 2004 hay un paro general, pero sobre todo en los trabajadores de PDVSA, y ellos acusan un nuevo golpe de Estado, referenciándose en una experiencia muy reciente, y otra vez sale fortalecido el chavismo al punto de que en el 2006 sacan más del 50% de los votos en las primeras elecciones a las que se somete Chávez desde el 98-99, cuando cambiaron la Constitución. Llegan al 98, en el 99 cambia la Constitución, se extienden un año más. Ellos tenían presidencia de 5 años, pasan a ser de 6, y en el 2005 son las primeras elecciones, en el 2006 son las primeras elecciones donde Chávez es reelecto. Claro. En el 2012 vuelve a ser reelecto, en el 2013 llega Maduro. Claro. A mí las elecciones en Venezuela siempre me... Bueno, las elecciones no sé, pero toda la historia reciente venezolana siempre me cuesta muchísimo. Por el hecho de esto, que hay un montón de datos que nunca uno va a terminar de saber. Porque es lo que vos decís. No sé, si va a salir bien la elección o no, todo depende de ciertos mecanismos que no tenemos. Hay periodistas que no llegan, hay un montón de información que no llega, entonces también el análisis se te limita, ¿viste? Y es como que no sabes muy bien qué pensar. Sí, tampoco sabes a veces qué tan sesgada está la información que estás leyendo. Sí, y si es alguien de, no sé, TN diciendo, un periodista no puede entrar, o si efectivamente no puede entrar. O sea. Bueno, un compañero de trabajo mío, un periodista del grupo Alfa Media, que es un grupo donde trabajo, Metro, la radio Metro, terminó detenido en Venezuela. Él había viajado a cubrir las elecciones y... ¿Ahora? Exactamente, sí. Y él llega a Venezuela y en el aeropuerto le dicen, lo meten en una piecita, le sacan el celular, lo dejan incomunicado, le hacen creo que 4 o 5 interrogatorios al hilo. En un momento al quinto interrogatorio les pregunta... Che, me estás haciendo las mismas preguntas que las otras 3 personas, como que ya está, ¿no? O sea, decime qué vas a hacer conmigo. Y el flaco parece que la persona que lo está interrogando se enojó y casi lo deja detenido. Finalmente pudo volver al país, ya está. Pero no lo dejaron entrar. No lo dejaron entrar y estuvo incomunicado bastantes horas. ¿Le dijeron algo? No, imagino que la razón es que es una parte de la prensa internacional y no quieren que tengan gente mirando. Claro. Igual es una actitud vieja. Quiero decir, si vos me decís, yo soy un gobierno autoritario, quiero mantener el poder, no me importan las elecciones, voy a celebrar esto de forma como una farsa y gane quien gane, yo me quedo, no me importa. En el 80 vos no dejás entrar a la prensa internacional y no hay nadie que lo cubra. Hoy los venezolanos tienen celulares, los venezolanos tienen Twitter, los venezolanos tienen Reddit. Entonces, no dejar entrar a la prensa internacional es una actitud de no entender por dónde pasa la información hoy. Ese tipo tiene una profesionalidad, tiene un trabajo específico y obviamente va a ser un trabajo, iba a ser un trabajo muy interesante al estar en Venezuela cubriendo eso para Argentina. Pero si nosotros nos queremos enterar, podemos leer a los venezolanos. Claro. No hace falta mandar un periodista. Sí, o sea, o es ignorancia de gestión, digo, de actualización, o es un acto. Sí, mucho esto de las redes sociales. Pero un acto que no sé cómo sirve. Se usan también para esto de... Antes como que creo que era realmente muy difícil saber lo que estaba pasando en otros países. Y con las redes sociales un poco igual sigue estando sesgado en muchas cosas. Obvio. Pero bueno. No, además, a mí lo que me da un poco... Sí, el tema de las redes es que, no sé, alguien pone un tuit. Acabo de ver a Maduro, no sé, pegándole no sabes que es real y no, ¿viste? Y quizás... No. Sí, no sabes que es real y no. Pero bueno, muchas gracias, Juan. Gracias, Juan.